Bien, la clase pasada comenzamos con el capítulo 4, que era de derivadas. Dijimos que había dos maneras de encontrar la derivada en X y la derivada en un punto, que era por definición y por regla. Comencemos a repasar cómo se definía la derivada en X. Para comenzar, ¿no? Si queremos la derivada en X de una función f, se definía como un límite del cociente incremental. ¿Sí? Tienen que cierro acá que me molesta este cuadradito, no veo el chat. Bien. Era el límite cuando h se acerca a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Es el límite cuando h se acerca a 0 de este cociente. Y este cociente se llama, no sé si en el material no está llamado así, pero si lo ven en YouTube, en los libros, se llama cociente incremental, es un nombre nomás, o cociente de Newton. Y decíamos que teníamos que tener muy claro el capítulo 2, capítulo de límites. ¿Cuál era? 3. No, el 2. Porque cuando tenemos que resolver este límite, pueden aparecer indeterminaciones. ¿Sí? Y siempre va a aparecer en realidad porque tenemos un h teniendo a 0 bajo. Entonces, hicimos varios ejemplos. La clase pasada, vamos a hacer una que ya la hicimos en la clase pasada, o hicimos uno parecido. Si queremos encontrar la derivada de x cuadrado más 1. ¿Sí? Lo que hacíamos era plantear g', o sea, la derivada en x, la fórmula era el límite cuando h se acerca a 0, y copiamos la fórmula. G de x más h menos g de x, todo esto dividido h. ¿Sí? Y acá hablamos de guarda cuando ustedes tienen que encontrar g de x más h. Porque no es que agarran la función y le suman h. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener g de x más h, ven que le está sumando la x, que tener a la función sumada h. Estas dos cosas, en principio, en la mayoría de los casos, no es lo mismo. Entonces guarda con reemplazar acá. ¿Sí? Le tenemos que sumar h a la x, no a la g. Entonces, en este caso, es el límite cuando h se acerca a 0 de, quiero poner g de x más h. Donde dice x, a la x le pongo h. Entonces, lo naranja es x más h al cuadrado más 1. Esto que está acá es g de x más h. Este menos es este menos, y tenemos que poner g de x, que es todo esto. No se olviden los paréntesis, ponemos g de x. Y la h no me la digo. ¿Sí? Y acá lo que decíamos siempre, bueno, hay que hacer una cuenta, porque si nosotros tratamos de hacer este límite, aparece siempre determinaciones del estilo, numerador teniendo a 0, denominador teniendo a 0. Entonces, bueno, ¿qué cuentería podemos hacer acá? Y, por ejemplo, podemos desarrollar este cuadrado con la fórmula. Y además, este menos podemos cambiarle signo, porque tenemos menos y paréntesis. Entonces nos queda límite, hay que ver, límite cuando h se acerca a 0 de desarrollo del cuadrado, te queda el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí resolví el cuadrado. Este más es este más, este 1 es este 1, y este menos se dice cambiar y cambiar. Sí,
sigue algo de ese estilo, pero podemos hacer cuentas. Por ejemplo, acá veo que tenemos x cuadrado positivo y x cuadrado negativo, taca, taca. Después veo, acá tengo un 1 positivo, un 1 negativo, taca, taca. ¿Sí? Sigo arriba. Y nos queda, sigo acá arriba, el límite cuando h cerca a 0 de 2xh, no estoy haciendo nada, estoy copiando, más h cuadrado sobre h. Y lo que dijimos es que podemos, para sacar esa hp abajo, que me hace esto. Profe, no se ve. ¿No se ve? Ah, porque me olvidé de levantar. ¿Ahí sí? Sí. Esperen que voy a correr un chiquitito, así no tengo que andar subiendo y bajando. ¿Por qué no tiene un término medio? ¿Ahí mejor? Y ahí lo que dijimos es que podemos sacar factor común h arriba. Entonces nos queda 2x, porque esta h la saqué, y te queda una de esas h. ¿Sí? Taca, taca, paso en limpio, nos queda 2x más h, y como h se acerca a 0, ¿ese límite a dónde tiende? Tiende al límite. Perfecto. Nos queda 2x. Entonces, la función era x cuadrado más 1, la derivada de esa función a qué es igual. A 2x, ¿sí? Porque resolví ese límite. Y esto lo estamos haciendo por definición, ¿sí? La clase pasada también dijimos que había una manera mucho más práctica de derivar, que es con las reglas de derivación, que eran las repasamos. Lo bueno de las reglas es que son fáciles, más rápido, hacer todo este cuenterío. Lo malo es que algunas cosas sí o sí tenemos que hacer eso, ¿sí? Sí, podemos hacer algunas de reglas, sí. Entonces, vamos a repasar un chiquito las reglas y podemos ir haciendo algunas reglas de derivación del material, ¿sí? Como dijo Catalina, los que no salieron me los pueden ir diciendo para ir practicando, ¿sí? Entonces, esto es por definición. Vamos a repasar algunas reglas y hacemos algunos ejemplos de los que no salieron, no les haya salido, ¿sí? La otra manera de derivar es por reglas de derivación, que son un montón, y la de composición la quería retomar hoy, porque sí, la hicimos medio rapidito la última clase. Bien, entonces, las reglas de derivación que sabíamos cuáles eran. Por un lado, las conocidas. Si teníamos una constante y la derivamos, es 0, ¿sí? Después, si teníamos, por ejemplo, x a la elevado a algún número, esto es n por x a la n menos 1. Por ejemplo, x cuadrado, ¿sí? 2 por x a la 2 menos 1, ¿sí? Después teníamos, ¿cuál teníamos? La de e a la x, es la más fácil porque es ella misma. La del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La del seno de x es coseno de x. Y la del coseno de x guarda porque es menos el seno de x, ¿sí? Y después teníamos unas reglas que involucraban dos o más funciones. Por ejemplo, si teníamos dos funciones y las queremos derivar, ¿qué hacemos? Derivamos la primera, derivamos la segunda y la sumamos, ¿sí? Lo mismo con la recta. Después teníamos el producto. La del producto era una formulita,
era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? La del cociente también era una formulita. Era la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, ¿sí?, el de arriba sin derivar por el segundo derivado, dividido el de abajo como está al cuadrado. Y por último, regla de la cadena, que es cuando hacemos composición, que es lo que quiero retomar hoy, pero antes quiero saber si me olvidé alguna, porque las hice de memoria, y quiero hacer alguna de estas, antes que no me puedo prender la cadena, que no hayan salido. ¿Me olvidé alguna? Miren el material. La constante, la potencia, la exponencial, el logaritmo, seno, coseno. Constante por una derivada, estaría acá, muy bien. Si tenemos una constante por una función y la queremos derivar, es fácil porque es solamente derivar la función, ¿sí? Esta siempre me la he vivido porque fíjense que por más que sea una constante, puedo pensarla como un producto. Porque cuando te queda, ¿qué sería? Esta parte, la derivada de la constante es cero, y eso no estaría, ¿sí? Entonces, en el material, la derivada de una constante por f la tienen aparte, pero la sería la de un producto para común. Y si la función es 1, es esto. Es una constante 1. La derivamos, es 0. Ya sea la f igual a 1, f igual a 2, f igual a 1 medio. Ignacio, ¿eso estás preguntando? ¿La derivada de la función 1? Bien, cualquier constante, ya sea 1, 2, 25.000, si la derivo esa función constante, me da 0. ¿Sí? Y si es x a la 1, sería esto, ¿no? Si es x, ¿qué pasa? La función f de x igual a x se puede pensar como x a la 1, ¿sí? Entonces, ¿qué te queda? Para derivar, ¿sí? S1 baja, porque es el ns, por x a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Cualquier cosa elevado a 0 es 1, 1 por 1, 1. Entonces les presento la derivada de x. La derivada de x es 1. ¿Sí? Mi queda es así, 4 por f, todo eso derivado es 4 por f', porque es esta propiedad. Matías dice 1 por... me está respondiendo esto. Y la U cuando la tengas. Webex tarda un poquitito, un par de horas. Ni bien está la clase, yo estoy atenta y la subo. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos algunos? Catalina me dice que algunos no habían salido. Hagamos algunos antes de meternos con regla de la cadena, que lo de hoy, para repasar. Las reglas las borro, pero tienen que tenerlas en el material a mano y va a llegar un momento que están en la cabeza. Tienen que estar en la cabeza para hacerlo todo rápido. Bien, ¿cuándo salió? Vayan poniendo. O me quieren decir la página del material. ¿Cuál hacemos? En la página 10 hay un montón. El ejercicio 431. ¿Ese? ¿El 431? El H, por ejemplo, dice Priscila. El H dice, pasa que es la regla de la cadena, y ahora lo hacemos. Lo voy a anotar acá, así me acuerdo para hacerles el ejemplo. Es importante que se den cuenta
cuando una función es una composición. Por ejemplo, el h, fíjense que dice f de x igual e a la x cuadrado menos 1. E a la x cuadrado más 1 menos x. Esta es la función f de x en el h. Es una composición. ¿Por qué? No está e a la x solita. Está e a la x con x cuadrado, plin, plin, plin. ¿Sí? Ya se ve que es una composición. 4, 3, 1. Ah, sí. 4, 3, 1 el C. ¿Qué lo podemos hacer? Sí. El C dice f de x igual a, ¿sí? Por, esto lo tengo a mano, por lo necesito, después, x a 2 tercios sobre x más 1. Vamos a derivar esto juntos. Yo tengo pi por x, bueno, lo que esté arriba, dividido algo. Entonces, ¿qué regla de derivación me sirve acá? Si tengo una cosa horrible, divido otra cosa horrible. Hacemos la del cociente. Entonces, yo lo que hago es plantear la derivada del cociente, la formulita, ¿sí? Entonces hago f' de x es igual a, ¿cómo era? La derivada de la arriba, ¿ven? Le pongo prima, la derivada de la arriba, por el de abajo, ¿cómo está? Menos el de arriba, ¿cómo está? Por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí no hice mucho, lo único que hice fue escribir la fórmula. ¿Sí? Todo el mundo me siguió. El primero, pues el segundo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. ¿Todo el mundo me siguió acá? ¿Todo el mundo? Bueno, los que están conectados siempre exagerados. ¿Qué es lo que pasa? Acá me toca derivar este pedacito, este factor, y me toca derivar este factor. ¿Sí? Como cuentita auxiliar, ustedes pueden hacer las derivadas, los que necesiten, aparte y después la vuelcan. ¿Sí? Entonces, yo estoy segura que la derivada de x más 1, que es ese factorcito, me la saben decir. ¿Cuál es esta derivada? 1, ¿todos de acuerdo? Ahí aplicaron derivada de la suma, ¿no? La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. Lo que hace ruido es esta derivada, seguro. Pi por x a la 2 tercios. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que esto, pi, es un número, es una constante, es un número irracional, hermoso, el más lindo de los números irracionales, ¿sí? Para mí. Y pi es constante, sí, sí, sí. Entonces usando, bueno, la borré. Pero ustedes saben que cuando vos tenés una constante y una función, la derivada te dice que es igual a la c por la derivada de x a la 2 tercios. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ya me lo están diciendo porque esto es pi por el n baja por x a la 2 tercios menos 1. ¿Sí? Y 2 tercios menos 1 es menos un tercio, ¿verdad? Sí, Nico lo escribió. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Para presentar la derivada, vuelco estas cosas que encontré acá. Entonces, en vez de escribir esto, escribo lo que encontré, que es pi por 2 tercios por x a la menos 2 tercios. Sigo copiando por x más 1, sigo copiando menos pi por x a la 2 tercios por 1.
dividido x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Les presento entonces la derivada de la función t. ¿Está? ¿Se entendió? Me corro yo. Otra pregunta, ¿hace falta que simplifiquemos ahí o podemos dejarlo así? Yo lo que siempre les recomiendo, creo que se los dije la clase pasada, es que si el ejercicio es derivar, como era este, lo dejemos así. ¿Sí? En vez de distribuir, poner pi por 1, resolver. No, si el ejercicio es derivar, yo les recomiendo taca, derivamos ya está. ¿Sí? Ahora, si el ejercicio es derivar y llevar a mínima expresión, o cuando ustedes tengan que hacer análisis de función, le va a convenir que sea chiquitita. ¿Sí? Entonces ahí sí. Entonces el ejercicio es derivar, hacen esto y chao. ¿Por qué? Porque si se meten a hacer la cuenta y está mal, la pifian al hacer la cuentita, tenemos que corregirlo. ¿Sí? Entonces el consejo lo dejamos así, recuadrito. ¿Está? ¿Hacemos alguna más de eso? Que no sea composición, que ahora lo hacemos, que ahora lo retomamos. ¿Qué más hay ahí? ¿Cuál quieren que hagamos? O sea que los últimos ya son todos de composición. ¿El M o el I? Ya te digo. Ah, ¿la calidad qué? ¿Del video? Yo lo veo igual, pero... Ah, bueno, yo pues capaz que puede ser acá. Si los demás ven bien, y cualquier cosa reiniciar. ¿Quién era Miqueas? Sí. ¿Qué me decían? ¿El M o el I? El M es composición. Y el I también. Entonces vamos a composición. Así lo podemos hacer. Si me quedas reiniciar, igual el videito va a quedar grabado. Bueno, vamos con composición de funciones y toda la energía. Cuando ustedes tienen una composición de funciones y quieren derivar, por ejemplo, tienen cos de x, ¿sí? Y queremos derivarlo, recuerdan, no me acuerdo ya en qué capítulo está la composición, recuerdan que esto es f en g de x. Voy con mis f y mis g, ¿sí? La pasita para allá es f, la colita para allá es g. ¿Sí? Si tenemos f en g de x, fíjense que lo que está dentro jueguen mucho con los paréntesis. Por eso hoy me puse cámara y no la tableta. Jueguen con los paréntesis. Si ustedes tienen paréntesis, ¿sí? Lo que está adentro del paréntesis es la función interna. Como en este caso es g, que está dentro. ¿Sí? Y lo que está afuera es la externa. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena se dice que para derivar, vos tenés que primero derivar la externa, pero no dejarla evaluada en x, sino que dejarla evaluada en x. Y luego se multiplica por la derivada de la que está dentro, de la chiquitita. Y esto en los libros, y en YouTube van a poder encontrarlo como regla de la cadena. Y se llama así porque como que se van encadenando, ¿no? F' en g de x por g'. Entonces, lo importante acá, cuando ustedes van a derivar y ven que es una composición, lo importante es identificar bien la interna y externa. ¿Sí? Si ustedes identifican bien interna y externa, usan la fórmula y chau. ¿Sí? Van a llegar a buen puerto. Entonces, por ejemplo,
ahora vamos con los que están en el material, pero creo que la que vimos la clase pasada era algo del estilo seno de x cuadrado más 1, y eso es lo que queremos derivar. ¿Sí? Lo que les decía recién, queremos derivar esto. Tenemos que identificar internas y externas. Jueguen mucho con los paréntesis. Y también cómo se lee. Esto se lee seno de x cuadrado más 1. Entonces se lee seno de esto, seno de x cuadrado más 1. Y además tiene paréntesis. Entonces, ¿cuál es la interna? O sea, ¿cuál es g en este caso? ¿Cuál es la interna? La que está dentro. Bien, x cuadrado más 1. Y entonces, la externa, la que está afuera, ¿quién es? Bien. Sen son tres letras aisladas. Ahí Bruno lo arregló. Seno de X. Si no está la X, ¿sí? Son tres letras de nada, ¿sí? Entonces, seno de X. ¿Sí? La variable independiente tiene que estar. ¿Bien? Entonces, para derivar, usamos la fórmula. La derivada de F evaluado en G. ¿Cuál es la derivada de F? Si F es el seno de X. El coseno de X, perfecto. Pero acá me dice que el coseno lo tengo que evaluar en g de x. ¿Sí? Entonces el coseno, estoy por acá. El coseno lo tengo que evaluar en g de x. Y en este caso, g de x es x cuadrado más 1. ¿Sí? La parte naranja ya está. Ahora tengo que multiplicar por la derivada de g. ¿Que quién es la derivada de g? Bien, multiplico por 2x. ¿Sí? Otro ejemplo. Ahora la función es logaritmo natural de e a la x más 1 y lo queremos derivar. ¿Sí? ¿Cuál es la función interna y cuál es la función externa? Porque 2x es la derivada de x cuadrado más 1. ¿Sí, Facundo? Bajás el exponente, 2 baja, x a la 2 menos 1 que es 1. ¿Sí? Lo haces despacito, yo porque me sé las reglas. ¿Sí? Por eso quería parar un chiquitito la clase pasada, que masticaran un poquito las reglas para que cuando vayamos a composición las tengan más. ¿Me las leyeron? ¿Practicaron las reglas de derivación? ¿Las volvieron a leer? No, empezamos con unos facilongos. Y ahora vamos por los difíciles. Bien. Bueno. Acá volvamos a este. También es fácil. Va, dentro de lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la función interna de esta función que queremos derivar? La más chiquitita. Bien, e a la x más 1 por los paréntesis, o también cómo se lee, ¿sí? Logaritmo natural de e a la x más 1, ¿sí? Pues la externa es e a la x más 1. Y la de afuera, la externa, ¿cuál es? Logaritmo natural de x, excelente. Entonces, derivamos. ¿Qué me dice regla de la cadena? Agarrá la externa, ¿sí? La externa, derivala, pero evaluala en la interna, ¿sí? Entonces vamos de a poco. La f es la externa. La derivada de f de x, ¿quién es?
1 sobre X, perfecto. Y evaluar a la interna, perfecto. Miqueas, Carmen, Priscila, perfecto. En vez de poner 1 sobre X, 1 sobre la interna. ¿Sí? Y ahora sí, me estaban dictando los chicos. Ahora tengo que multiplicar por la derivada de la interna. ¿Sí? Entonces multiplicamos por ¿qué cosa? Perfecto. Bien, Priscila, ¿por qué te preguntás? ¿No segura? Bien, X, bien, Ignacio. ¿Sí? Listo, lo dejo ahí. ¿Sí? Esto hay que hacer un montón hasta que el ojo empieza a acostumbrarse a decir, bueno, esta es la interna, esta es la externa. ¿Sí? Es como que hay que ablandar el ojo para uno lo ve y dice, esta es la interna, esta es la externa. ¿Sí? Es como que tenés que tener mucho en la cabeza, la fórmula y además identificar. ¿Sí? Hacer los del material que me gustaban. ¿Cuál quieren que hagamos? El material. Los que están antes. Antes del 431, decime página, letra. Página 9, a ver qué hay en página 9. Bien, en página 9 a mí me aparecen ejemplos. Volvemos a ver algunos de esos ejemplos que están en página 9. Sí, ¿cuál es de todos? Todos. Es que no entiendo el D y el E, yo te digo. Buenísimo, esos dos nos sirven, Catalina. D dice, f de x es e a la x menos 1. ¿Sí? Y el e es f de x igual a 1 sobre x al cubo más 2x a la 2. ¿Sí? Bien. Los dos son composición de funciones. ¿Sí? Lo que tiene la exponencial es que el truquito que yo les dije del paréntesis no sirve, porque no tenés paréntesis acá. En este sí te sirve, pero en este no. ¿Sí? Pero usen el otro truquito que les dije. E a la. E a la. Entonces, para derivar esta F, ¿no? ¿Cuál es la función interna y cuál es la función externa? Si es E a la. ¿Cuál es qué sé yo, la interna? Esto se lee E a la. Perfecto, la interna es X menos 1, porque se lee E a la X menos 1. ¿Y la externa cuál es entonces? Perfecto. Gata, solo es un número, siempre la función. E a la X. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la fórmula? Se decía, derivame la externa, pero evaluame la interna. Bien, entonces la derivada de la externa, ¿cuál es? Bien, y evaluada la interna, evaluada en la interna, no la derivada, no pregunté cuál es la derivada de la interna. Muy bien, E a la X menos 1. Volviendo a lo que pregunté, les pregunté cuál es la derivada de la externa y me la dijeron bien. Y después les pregunté, bueno, la derivada de la externa evaluada en la interna, ¿sí? Y me dijeron la derivada de la interna. No había preguntado eso. ¿Se entiende?
No, derivada y evaluada, claro, no. Pasa que encima yo modulo re mal. La derivada de la externa evaluada en la interna. ¿Sí? Y ahora me queda multiplicar por la derivada de la interna. Por la derivada de la interna. Y la derivada de la interna ahí sí es 1. ¿Sí? Bueno, les presento la derivada del punto D. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entiende? Bien, Priscila. ¿Todo el mundo entiende, además de Priscila y de Facundo? Lo que ni lo entendió. ¿Por qué E? Profe, ¿puedes repetir de nuevo lo de la evaluame la interna y derivame la externa? Eso no entendí muy bien. Claro, porque ¿cómo era la fórmula? Vamos de vuelta. Si vos tenías una composición, bueno, acá justo se llama F de la de afuera, lo que vos te piden, ¿no? Pero, ¿cómo era la fórmula? La derivada de la de afuera evaluada en la interna por la derivada de la interna. ¿Sí? La fórmula de una composición es esta. La externa derivada evaluada en la interna por la derivada de la interna. ¿Sí? Entonces acá les pregunté, bueno, porque son diferentes. Esta la retienen, porfa. Anótensela todos por ahí. ¿Sí? La fórmula de la regla de la cadena es esta, la anotan. Yo me la sé de memoria. ¿Sí? Entonces, acá yo les pregunté, en D, ¿cuál es la función interna y cuál es la externa? La interna me la dijeron bien, x menos 1. Y la externa también. Hasta ahí nadie se había perdido, ¿no? ¿La identificación de interna y externa la entienden todos? ¿Todo el mundo identifica interna y externa? Bien. Ahora lo difícil, lo que cuesta un poquito más, pero es lógico que cueste, es aplicar la fórmula, ¿sí? Porque era la derivada de la externa, la tienen anotado ustedes, la derivada de la externa evaluada en la interna, ¿sí? Entonces, la externa derivada, como es e a la x, la derivada es a la x. Pero evaluada en la interna es e a la x menos 1. ¿Sí? Perfecto. Sí me queda. Y ahora multiplico por la derivada de la interna, de la chiquitita. ¿Que cuánto es? Perfecto. ¿Sí? Vamos con el e. La función f de x es 1 sobre x al cubo más 2x todo al cuadrado. ¿Sí? Acá, si quieren, pueden derivar un cociente. ¿Ven que hay un cociente? O también pueden decir que como es 1 sobre, es el inverso. ¿Sí? Entonces, lo podemos escribir, no derive nada, estoy escribiendo la función, como x al cubo más 2x para menos 2. ¿Todo el mundo entendió esto que dice acá? ¿Esta igualdad? ¿Esta igualdad todos se entienden? ¿Quién lo entendió? ¿Los demás? ¿Lo puedes repetir, profe? Sí, como es 1 sobre, el 1 sobre es el inverso. Y otra manera de escribir el inverso es escribir con un menos acá. ¿Sí? No, menos un medio es tener una raíz en el denominador. No tenés una raíz en el denominador. Escribir 1 sobre es como poner un menos allá. ¿Por qué hice esto? Solo porque así me resulta más fácil de derivar. Bueno, a mí porque me gusta más la composición en vez de derivar un cociente. ¿Sí?
Entonces, si miro esto, ¿cuál es la interna y cuál es la externa? Esto se lee x al cubo más 2x todo a la menos 2. Podemos elegir, sí, ustedes elijan cociente o potencia. ¿Sí? Yo lo quiero hacer así para que practiquen más también regla de la cadena. Ustedes eligen, ¿eh? Igual la derivada es única. Ustedes vayan por regla de la cadena o vayan por cociente, después les tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Si ustedes trabajan juntos y después ven que les da diferente, alguno se equivocó. ¿Sí? Para practicar composición, díganme en esta función cuál es la interna en principio, cuál es la función que está dentro. Jueguen con los paréntesis. La interna, la que está adentro. Adentro del paréntesis es la interna. ¿Sí? Y la externa, como dice, plin, 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 a la menos 2, es x a la menos 2. ¿Sí? Y ahora, bueno, ¿cuál va a ser la derivada? La fórmula decía, bueno, tengo que agarrar la externa derivada evaluada en la interna. Entonces, primero, ¿cuál es la derivada de la externa? ¿Menos 2x solito? El menos 2 baja y te queda x a la menos 2 menos 1, ¿verdad? Ahí me gusta más. Menos 2x a la menos 3 es la derivada de la externa. Pero la tengo que evaluar en la interna. Entonces es menos 2. ¿Cómo estás dormido, Nico? Si empezamos más tarde todo. Si no, vuelvo a las 3, ¿eh? Entonces es menos 2 por evaluada en la interna. ¿Todo el mundo me siguió? Y ahora me queda multiplicar por la derivada de la interna. La interna derivada, ¿cuánto es? A pensar. La derivada de esta. No veo nada. Ah, me estás diciendo todo. Bien. Perfecto. 3x cuadrado más 2. Perfecto. Les presento la derivada. ¿Sí? Este choco es la derivada. ¿Sí? Bien. Nos quedan 5 minutitos. Esto yo quiero que hagan un montón de derivadas, de composiciones, ¿sí? Quiero que pregunten mucho. ¿Por qué más 2? ¿En dónde? Ah, porque la derivada de 2x es 2. ¿Sí? Pero, para avanzar un chiquitito más en 5 minutos, igual eso lo retomamos, quiero decirles algo con respecto a funciones no derivables. Porque acá todo bonito, yo derivo y chao, pero hay funciones de que no se puede. Sí, ahora empieza en 5 minutos. En 5 minutos se lo explico. Porque yo les pregunté, les di como tarea para el hogar, igual no están en los hogares, que calculen la derivada del valor absoluto de x. ¿Eso lo hicieron? ¿Se acuerdan la clase pasada de los que ensalé? ¿Cómo que no? ¿Y qué has desaprobado? Yo también, Bruno. Vamos a ver funciones. A las 6 igual me tengo que ir. Yo también. Pero, como todo el mundo lo hizo, ay, no lo hizo nadie. Sí, perfecto, eso era, Nico. Era funciones, igual lo leen y lo hacen. Hay funciones que no son derivables. Y yo les pedí, y nadie me hizo caso, no importa, no importa. ¿Qué es lo que pasaba con esta función? La función valor absoluto se define como x,
x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. ¿Sí? Y yo les recomendé, son muchas cosas, yo les recomendé que lo hicieran por esto, igual lo hacemos juntos en un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Analizo derivabilidad en 0. ¿Por qué en 0? Porque es como continuidad. ¿Vieron que acá es mayor, igual y menor? Bueno, el 0 hay que analizarlo, ¿sí? Y es lo que hablamos en la clase pasada, que son las derivadas laterales, ¿sí? Por derecha, no me digan que ya se me olvidaron la fórmula, era el límite cuando h se acerca a 0, de f, 0 por derecha, 0 más h menos f en 0 sobre h. Creo que esta la hicimos una de las dos seguro. Nos daba el límite cuando h se acerca a 0 por la derecha. Bueno, ¿quién es f en 0 más h? Por la derecha estoy acá, ¿sí? Y es 0 más h es h. F en 0 es 0 sobre h. En el paso siguiente te queda h sobre h, lo simplifico y te da 1. ¿Sí? Cuando hacen la derivada por izquierda, te queda el límite cuando h se acerca a 0 por izquierda, de lo mismo, pero ahora f en 0 más h, en este ascensor, ¿no? Porque estoy por izquierda. Entonces te queda menos h. Bueno, menos 0 sobre h, en el paso siguiente se da h sobre h, se simplifica y te queda menos 1. ¿Sí? Esto les pedí que lo hagan, creo que hicimos una sola, solo para mostrarles que hay funciones que pasa esto. Que las derivadas, que las derivadas laterales son distintas. ¿Sí? Cuando pasa esto, como la derivada lateral por derecha es distinta a la derivada lateral por izquierda, se dice que f no es derivable en 0, porque no coinciden las derivadas laterales, ¿sí? Entonces no es derivable. Sí, Catalina. ¿Sí? Y entonces hay funciones tan grandes puede que no sean derivables, hay que analizar. ¿Sí? Cuando ustedes les pregunten analizar derivabilidad en un punto como este, que tenés mayor, menor, hay que hacerlo sí o sí por definición y analizar esto. ¿Sí? Y hay un teorema muy importante que los digo ahora porque capaz que aparece, que relaciona lo que vio en el capítulo anterior, relaciona derivada con continuidad. ¿Sí? Hay un teorema súper importante, y lo retomamos la próxima, que dice que si una función es derivable en un punto, entonces f es continua en ese punto. ¿Sí? Pero lo que vamos a usar nosotros, antes de este teorema, es el contrarrecíproco de este teorema. Y ahí los quiero ver. ¿Qué era el contrarrecíproco? ¿Todas las de trozos pueden que no sean derivables? No, porque hay discontinuidades. Cuando es discontinuo no tampoco. Lo contrario, no, contrarrecíproco. El contrario no es lo mismo que el contrarrecíproco. Lo vieron en mate 0. ¿Qué era el contrarrecíproco? Si tenías P, entonces Q, esa es la implicación. Y el contrarrecíproco de P, entonces Q, no P, entonces no es el contrario. ¿Cuál era el contrarrecíproco? ¿Cómo que no se acuerdan? Cuando era no Q, entonces no P. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo en mate 0? Bueno, el teorema que van a usar siempre, que en realidad es el teorema contrarrecíproco de este, es que si este no
es continua en x0, entonces f no es derivable en x0. ¿Sí? Entonces, si alguien te dice que hagas dos cosas, la continuidad y la derivabilidad, y ya me da que no es continua, no hago nada con este teorema, chao, no es derivable. Es sujeto a lo que decía Catalina, por ejemplo, esta función. ¿Sí? En cero no es continua, definitivamente. Pero y por este teorema no me gasto, sé que no es derivable. ¿Sí? Y no hago derivadas laterales, nada. ¿Sí? Esto lo vamos a retomar la clase que viene, pero bueno, quería presentártelo para que vean de que a veces es más fácil. ¿Sí? En cero, Cata. ¿Sí? Y Bruno, una buena noticia con radio tangente. No entra en el primer parcial. Entonces, vamos a ir primero a los contenidos del primer parcial. ¿Sí? Por ahora, decía, porque entra en el segundo. Por ahora lo ignoramos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué, Facundo, vas a tener miedo?